Entonces, como le decía, esto es como una moneda en el que el ser humano tiene una cara en el que no importa lo pequeño de su pecado, si no se arrepiente, ese pecado va a merecer el castigo para condenarlo. Pero también está la otra cara, que ese ser humano, si se arrepiente, no hay pecado tan grande que le pueda traer arrepentimiento. Pero sepamos algo, que un ser humano normal, natural, como la Biblia lo expresa en su palabra, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede arrepentirse. ¿Por qué? Porque su naturaleza no le da para arrepentirse. Su naturaleza no le da para arrepentirse. Ese arrepentimiento que logra tener aquel, que aún el pecado más grande no le podrá llevar a la condenación, ese arrepentimiento se lo da definitivamente Dios. Entonces, están esas dos partes. No hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, y tampoco hay pecado tan grande que pueda traer condenación sobre aquellos que se arrepienten verdaderamente. Y vamos pues a estar viendo estas dos partes en esta mañana, y yo voy a estar utilizando tanto la Biblia Dios habla hoy como la Nueva Versión Internacional, y es por el lenguaje más contemporáneo que tienen ambas. Y tenemos de aquellos pecados, o que no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Tenemos varios pasajes que leímos, y uno de estos es Romanos 6, 23. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Lo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Y dice lo siguiente. Romanos 6, 23. Dice: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don que Dios da es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando vemos en la palabra del Señor, precisamente en este pasaje que dice que el pago del pecado es, más el don o la dádiva de Dios es, estamos precisamente hablando de retribución que un pecado tiene. El pago del pecado es cortar de una vez por todas la posible relación que pueda haber con Dios. De hecho, el pecado es lo que tiene a la humanidad muerta en su delito y pecado, a pesar de que está viva físicamente. Porque la condición del pecado, ¿qué es lo que hace del hombre? Que viva ajeno, viva separado. Y esto como consecuencia de la condición que tiene, ya sea, hermano, que sea la mentirita más blanca, o lo más mínimo, por ser pecado, por ser una infracción a la ley de Dios, el pecado, la paga o la retribución va a ser separación de Dios, muerte. Porque eso es lo que significa muerte. Muerte significa separación. Pero también ahí vemos, aunque no estamos hablando de eso, por ahí vemos que está el otro aspecto de la retribución. La retribución de Dios es vida eterna en unión con Cristo. Es el perdón de ese pecado, al final lo que nos va a volver a unir con Dios. La muerte, la condición de muerte espiritual que tenemos, ¿qué hace? Nos separa. Pero el perdón de Dios nos une. Nos une. Y aquí lo vemos. Pero enfoquémonos, perdón, ya estoy hablando como verdulero.
Enfoquémonos, hermanos, a lo que dice este texto referente que ahí no hay pecado pequeño. La paga del pecado es muerte, sea pequeño o sea grande. Sea pequeño o sea grande. La paga del pecado es muerte. La retribución que se da por el pecado es muerte. Déjenme conectarme aquí de nuevamente. Vemos también en otro texto, Mateo capítulo 12, 36. Mateo 12, 36. ¿Qué dice Mateo 12, 36? Gracias, Jairo. Verá que lo iba a hacer, pero estaba más pendiente a... Sí. Mateo 12, 36. Miren lo que dice Mateo 12, 36. Y prestemos la atención a lo que la Biblia precisamente dice en cuanto a eso. Dice Mateo 12, 36. Dice, pero yo les digo... Mateo 12, 36. Ajá, exacto, sí. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta. Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Bien, curioso, ¿no? Curioso este texto. Está Jesús hablando. Y está él en el contexto de estos que estaban diciendo que él echaba demonios por el poder de Belcebú, cuando quisieron desacreditar un milagro que hizo él, ¿verdad? Déjame. Bien, que quisieron desacreditar un milagro que hizo Jesús. Y sabemos el argumento que Jesús le dijo. Miren, reino dividido contra sí mismo no subsiste. Reino dividido contra sí mismo no subsiste. Si Satanás echa fuera a Satanás, ese... Iba a hablar como panameño. Ese man está vencido ya. Pero estamos viendo que Jesús ahí, ¿qué fue lo que dijo? Que esos demonios habían sido expulsados por el poder de Dios. ¿Eso qué significaba? Que el reino de Dios estaba impactando ahí. A través de la presencia de Cristo, la predicación de Cristo y demás. En todo esto le dice, yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Miren, Jesús cataloga toda esa acción de desacreditar el poder de Dios como palabra ociosa. A veces uno le llama palabra ociosa a cualquier tontería que uno dice. Pues uno se pone de repente a contar un chiste y la bobada, una palabra ociosa. No, pero Jesús está ahí llamándole palabra ociosa a este juicio malintencionado y malicioso de ellos, de decir que él había echado demonios por el poder de Satanás. Y lo curioso de esto es que los que acusan a Jesús de eso pensaban que habían hecho una cosa nimia, una cosa tonta, una cosa bajita. Jesús le dice no. Tendrán que dar cuenta aún hasta por eso que ustedes creen que es ocioso, que realmente no fue ocioso nada. Fue un agravio muy grande. Tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Jesús le dijo, ustedes van a tener que, por eso que ustedes están diciendo que es así chiquitito, tener que enfrentarse a Dios. Es decir, no hay pecado pequeño, hermanos, que no merezca castigo.
Y por último, Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Aquí se está refiriendo a qué hecho en especial, al pecado original. El pecado original no lo cometimos ninguno de nosotros, ¿o sí, hermano? No. Adán no fue imputado por ser descendientes de Adán, porque Adán es nuestra cabeza federal, ¿o no? Sí. Así es. Entonces, también por ese gran pecado que sucedió en el Edén, aún nosotros no habiéndolo cometido, porque no lo cometimos, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios y vamos, si no nos arrepentimos, mis estimados, a tener que pagar por eso, por la eternidad. ¿Y esto qué lo está diciendo? Lo está diciendo el mismo Jesús, registrado en su palabra. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar más que claros y convencidos, porque la Biblia es la que nos está diciendo, hermanos, no hay pecado pequeño. No hay, hermano. Y quiero aquí aprovechar, hermanos, no desaprovechemos la oportunidad, si es que pecamos, pedir perdón a Dios. Y también, si es que hemos causado algún agravio, tener la suficiente entereza de ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque hasta por ese pecado Dios nos va a condenar. Nos va a condenar. Así que, hermanos, vemos, como dije, que no hay pecado pequeño. No hay pecado pequeño que no merezca condenación. Pero también tenemos la segunda parte. Dice que no hay pecado tan grande que no pueda traer condenación sobre aquellos que se arrepienten. Eso sí, dice verdaderamente. Y los textos que leímos son Isaías 55:7, Romanos 8:1 e Isaías 1:16-18. Pero ¿qué dice Isaías 55:7? Isaías 55:7 dice lo siguiente. Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Les pregunto, hermanos, nada más, y contésteme, ¿qué idea de gravedad le dan las palabras malvado y perverso? ¿Le dan una idea de gravedad grande o de gravedad pequeña? Grande. Ajá. O sea, una persona perversa es que, bueno, además de que hace cosas posiblemente indecibles, innombrables y demás, precisamente eso hace que sea una cuestión sumamente magna en lo que es de gravedad moral ante Dios. Yo me acuerdo una vez, voy a decir una anécdota, cuando yo estaba en la escuela, yo me portaba mal, hermano, yo le voy a decir, nunca voy a negar eso, yo me portaba mal en la escuela. Y una maestra en kinder me dijo, César Tuñón, tú eres un niño malvado. Yo tenía, 5 o 6 años, y yo no sabía el significado, pero yo quedé ofendido. Y yo vine y se lo conté a mi mamá, pero era para que mi mamá fuera a reclamar el día siguiente. Sí, la maestra me dijo malvado. Mi mamá me dijo, por algo se lo dijo, porque eres bien malvado.
Y de ahí, hermanos, no supe nunca el significado, sino hasta ya más grandecito. Pero yo tenía en mi conciencia que malvado no era nada bueno, que malvado era grave, grave. Así que yo traté de una u otra manera de portarme bien. Bueno, salí del kinder, fui a primer grado y sí, la maestra daba querellas de mí, pero era porque yo hablaba mucho en clase. Entonces yo podía prestar atención y estar hablando a la vez, pero los otros no. Entonces los entretenía y no sabían nada y me preguntaban a mí, yo contestaba y al otro no, y la maestra se ponía brava por eso. Me tenían que llamar la atención. Quizás no era tan grave, era algo nimio, pero mal comportamiento general. Hermanos, ¿qué estamos viendo con este texto de Isaías? Isaías está haciendo una invitación a los sedientos. ¿A los sedientos de quién? De Israel, obviamente, por las circunstancias que se le avecinaban y que iban a necesitar que ellos sufrieran el rigor de tener que ir a buscar a Dios como una fuente de alivio para su mal. Y en ese invitar o llamar a los sedientos es que el versículo 7 dice que abandone el malvado su camino, su estilo de vida, y el perverso sus pensamientos. Hechos y pensamientos graves, el Señor nos invita o le invita al ser humano a abandonar y que se vuelva al Señor, que es generoso en perdonar. Vuelvo y pregunto, ¿qué significa la palabra generoso? A ver, ¿con qué asociamos el término generosidad? Con dar. Es cuando, por ejemplo, una persona da a una institución de caridad, en vez de dar lo que le pidieron, él da más y abunda. Eso se llama generosidad. Bueno, la Biblia dice que Dios es generoso. Es decir, va a dar más perdón del necesario. ¿Por qué? Porque estamos viendo en esta segunda parte que no hay pecado tan grande que pueda agotar la generosidad del perdón de Dios, ¿verdad? Dios va a abundar en su perdón para con el que se arrepiente verdaderamente. Vuelvo y enfatizo en eso. Y sigue diciendo que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Esta invitación es una invitación que Dios le sigue haciendo a la humanidad. Por lo tanto, hermanos, es menester nuestro que cada vez que compartamos la palabra a la gente podamos mencionarles textos como es: hey, ven acá, tu pecado, si tú te arrepientes de verdad y es producto de la obra de Dios, de convicción de Dios en tu vida, no va a ser tan grande para que Dios te perdone, para que Dios no te perdone, perdón. Entonces, seguimos, Romanos 8.1, vamos a ir a Romanos 8.1, todos los textos de Romanos han quedado aquí en la Dios habla hoy. Romanos 8.1 dice: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora pues, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Mire que en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos se habla de la vida conforme al Espíritu o viviendo en el Espíritu, como es lo que tiene de título la Biblia versión Reina Valera. Pablo en este segmento de su carta nos está precisamente describiendo la obra del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. ¿Cómo debe reaccionar ese creyente? Pero iniciando toda esa descripción dice que para los que andan, voy a leerlo en la versión Reina Valera porque aquí en la Dios habla hoy le hicieron una mutilación ahí al versículo.
En la Reina Valera dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Sí, bueno. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vida de una persona que realmente está, y algo, valga la redundancia, viviendo en el Espíritu, va a ser una vida que primero va a demostrar o va a ejercerse en él que no tiene ninguna condenación porque está en Cristo. Hermanos, aquí estamos viendo, no hay pecado tan grande que no pueda ser, que no pueda traer condenación sobre aquellos que se arrepienten. Es verdad, siempre y cuando sea el Espíritu de Dios que convenza a esa persona y le aplique el efecto de que ninguna condenación va a haber en él. El cristiano espiritual, el que vive conforme al Espíritu, no tendrá condenación. No está en condenación. Su pecado, por más grande que haya sido, Dios lo perdonó, Dios lo borró. Así es, hermano, así es. Y por último, ya para terminar, Isaías 1, 16, 18, vamos a leer 16, 17 y 18, dice, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata. En la versión Reina Valera dice son sus pecados como la grana. Dice quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura. En la versión Reina Valera dice carmesí. Quedarán como la lana. ¿A qué se está refiriendo con estos términos? Términos de tintes que usaban para la ropa. Y el contexto de esto, hermanos, es un contexto de lavatorio, porque la ropa que estaba manchada por un tinte se tenía que lavar. Y el profeta Isaías está aludiendo a que el pueblo tiene que lavarse. Y la palabra, hermanos, cosa que no vamos a entrar en una discusión amplia en eso, pero la palabra para lavarse o limpiarse es la que en el Antiguo Testamento se usa para lo que nosotros conocemos en el Nuevo como bautismo. El mismo. Por eso digo, no vamos a entrar en discusión ahora, porque eso sería como otra predicación para las 3 de la tarde. Y con mucha discusión de por medio, pero se está refiriendo a él. Está diciendo que se laven, que se purifiquen ritualmente y que producto de esa purificación ritual aparten de su vista obras malvadas y dejen de hacer, es decir, arrepentimiento, dejen de hacer el mal. Dice, aprendan a hacer el bien y demuéstrenlo cómo. Buscando la justicia, reprendiendo al opresor, abogando por el huérfano y defendiendo a la viuda. Para el contexto de lo que nosotros estamos viendo aquí, esto de lavarse era una de las tantos rituales de lavatorio que hablaba la ley. Pero esa misma ley decía que como fruto de arrepentimiento tú tenías que hacer buenas obras. O sea, fe sin obras es muerta. El que se arrepiente verdaderamente lo va a mostrar. Y ese que se arrepintió verdaderamente porque Dios produjo esa obra en él, no va a haber pecado tan grande que le pueda traer condenación sobre ellos. Lo interesante de todo esto es que
Esto se lo dice al pueblo de Israel, al reino de Judá, la nación rebelde, el reino rebelde, porque así empieza este capítulo 1 de Isaías diciendo. Pero vemos que el reino de Judá no hizo caso, porque Nabucodonosor se los llevó. Y a Joacim le sacó los ojos. Y a los de la familia real los puso de sirvientes en la corte, los castra, los pone en posiciones claves para que... Ah, no, pero eso sí, los pone en posiciones claves castrados. Sí. Ahora yo les explico por qué. El tener los testículos, y perdonen hermano que yo esté diciendo eso, pero el tener los testículos, desde tiempos antiguos se sabía que en los varones generaba testosterona, es decir, ganas de andar peleando y andar reivindicando luchas. Así que si se los machucaba o se los cortaba, se los apaleaba, no sé, se los inutilizaba, ese pobre no iba a estar diciendo yo soy de linaje real, así que vamos a liberar. No iba a estar tranquilo como si nada, sirviendo a la corte. El pueblo no hizo caso a este llamado de arrepentimiento que Dios le hizo a través de Isaías. Este mismo llamado de arrepentimiento Dios nos hace porque el ser humano parece mentira. Para rebelarse contra Dios no está castrado. Nosotros somos así, hermano. Qué cosa con nosotros. Por eso a veces yo digo que los extraterrestres no han querido venir a conquistarnos porque apenas nos ven dicen, no, me van de vuelta si esta gente está más dañada, ¿para qué vamos a experimentar con ellos? Mejor dejémoslo a ellos en su mundo. Hermanos, Dios no va a verse limitado en perdonar pecado tan grande si verdaderamente nosotros ponemos atención, respondemos a su llamado y nos arrepentimos. Al pueblo le cayó el juicio del imperio neobabilónico porque no se arrepintió. De haberse arrepentido, Nabucodonosor no los hubiese invadido y no se los hubiese llevado. Esto se nos dice, hermanos, para que sepamos que cuestiones tan grandes como el castigo de Nabucodonosor, que dio Nabucodonosor, que puede ser para nosotros una gran condenación eterna, no es grande para Dios si realmente nos arrepentimos. Así que, hermanos, la sección número 4 del catecismo, de la confesión de fe de Westminster, dice, así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, de la misma manera no hay pecado tan grande que pueda traer condenación sobre aquellos que se arrepienten verdaderamente. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén.